noches. Buenas noches. Bienvenidos a este tercer domingo de Pascua. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Dios nuestro, que tu pueblo se regocije siempre al verse renovado y rejuvenecido, para que, alegrarse hoy por haber recobrado la dignidad de su adopción filial, aguarde seguro con gozosa esperanza el día de la resurrección, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. El día de Pentecostés se presentó Pedro junto con los 11
ante la multitud y levantando la voz, dijo: Israelitas, escúchenme. Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes, mediante los milagros, prodigios y señales que Dios realizó por medio de él y que ustedes bien conocen. Conforme al plan previsto y sancionado por Dios, Jesús fue entregado y ustedes utilizaron a los paganos para clavarlo en la cruz. Pero Dios lo resucitó, rompiendo las ataduras de la muerte, ya que no era posible que la muerte lo retuviera bajo su dominio. En efecto, David dice, refiriéndose a él: yo veía constantemente al Señor delante de mí, puesto que Él está a mi lado para que yo no tropiece. Por eso se alegra mi corazón y mi lengua se alboroza. Por eso también mi cuerpo vivirá en la esperanza, porque tú, Señor, no me abandonarás a la muerte, ni dejarás que tu santo sufra la corrupción. Me has enseñado el sendero de la vida, y me saciarás de gozo en tu presencia. Hermanos, que me sea permitido hablarles con toda claridad. El patriarca David murió y lo enterraron, y su sepulcro se conserva entre nosotros hasta el día de hoy. Pero como era profeta y sabía que Dios le había prometido con juramento que un descendiente suyo ocuparía su trono, con visión profética habló de la resurrección de Cristo, el cual no fue abandonado a la muerte ni sufrió la corrupción. Pues bien, a este Jesús Dios lo resucitó, y de ello todos nosotros somos testigos. Llevado a los cielos por el poder de Dios, recibió del Padre el Espíritu Santo prometido a él y lo ha comunicado, como ustedes lo están viendo y oyendo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Enséñanos, Señor, el camino de la vida. Aleluya. Enséñanos, Señor, el camino de la vida. Aleluya. Protégeme, Dios mío, pues me refugio en ti. Yo siempre he dicho que tú eres mi Señor. El Señor es la parte que me ha tocado en herencia. Mi vida está en sus manos. Enséñanos, Señor, el camino de la vida. Aleluya. Bendeciré al Señor que me aconseja. Hasta de noche me instruye internamente. Tengo siempre presente al Señor, y con Él a mi lado jamás tropezaré. Enséñanos, Señor, el camino de la vida. Aleluya. Por eso se me alegran el corazón y el alma, y mi cuerpo vivirá tranquilo, porque tú no me abandonaste a la muerte, ni dejarás que sufra yo la corrupción. Enséñanos, Señor, el camino de la vida. Aleluya. Enséñame, Señor, el camino de la vida. Sáciame de gozo en tu presencia y de alegría perpetua junto a ti. Enséñanos, Señor, el camino de la vida. Aleluya. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Hermanos, puesto que ustedes llaman Padre a Dios, que juzga imparcialmente la conducta de cada uno según sus obras,
Vivan siempre con temor filial durante su peregrinar por la vida. Bien saben ustedes que de su estéril manera de vivir, heredada de sus padres, los ha rescatado Dios. No con bienes efímeros, como el oro y la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, el Cordero sin defecto ni mancha, el cual Dios había elegido desde antes de la creación del mundo, y por amor a ustedes, lo ha manifestado en estos tiempos, que son los últimos. Por Cristo, ustedes creen en Dios, quien los resucitó de entre los muertos y lo llenó de gloria, a fin de que la fe de ustedes sea también esperanza en Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Que comprendamos la Sagrada Escritura. Enciende nuestro corazón mientras nos hablas. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. El mismo día de la resurrección, iban dos de los discípulos hacia un pueblo llamado Emaús, situado a unos 11 kilómetros de Jerusalén, y comentaban todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús se les acercó y comenzó a caminar con ellos, pero los ojos de los discípulos estaban velados y no lo reconocieron. Él les preguntó: ¿de qué cosas vienen hablando tan llenos de tristeza? Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: ¿eres tú el único forastero que no sabe lo que ha sucedido estos días en Jerusalén? Él les preguntó: ¿qué cosa? Ellos le respondieron: lo de Jesús el Nazareno, que era un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. Cómo los sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaran. Nosotros esperábamos que Él sería el libertador de Israel, y sin embargo, han pasado ya 3 días desde que estas cosas sucedieron. Es cierto que algunas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado, pues fueron de madrugada al sepulcro, no encontraron el cuerpo y llegaron comentando que se les habían aparecido unos ángeles que le dijeron que estaba vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron al sepulcro y hallaron todo como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo: qué insensatos son ustedes y qué duros de corazón para creer todo lo anunciado por los profetas. ¿Acaso no era necesario que el Mesías padeciera todo esto y así entrara en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo con los profetas, les explicó todos los pasajes de la Escritura que se referían a él. Ya cerca del pueblo a donde se dirigían, él hizo como que iba más lejos, pero ellos le insistieron diciendo: quédate con nosotros porque ya es tarde
y pronto va a oscurecer. Y entró para quedarse con ellos. Cuando estaban a la mesa, tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él se les desapareció. Y ellos se decían el uno al otro: con razón nuestro corazón ardía mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras. Se levantaron inmediatamente y regresaron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, los cuales les dijeron: de veras ha resucitado el Señor y se le ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ustedes recuerdan que este mismo pasaje lo leímos el pasado miércoles de la octava de Pascua. Claro, ahorita está difícil asistir todos los días a la misa para ver exactamente las lecturas, pero en este tercer domingo de Pascua del calendario A se trae de nuevo esta lectura, pero vamos a hacer como siempre el contexto histórico. Lucas escribe esto más o menos en el año 80 de nuestra era, es decir, era un momento muy difícil, pero Lucas escribe para las comunidades de Grecia, que en su mayoría eran paganos convertidos al cristianismo. Pero el mundo estaba viviendo unas convulsiones muy grandes. Se vivió esa persecución contra los cristianos por parte de Nerón, cuando él mismo incendia Roma y culpa a los cristianos en el año 64. 6 años después, el emperador romano Tito, en ese momento general, entra a Jerusalén, destruye Jerusalén. Se calcula que pasó a cuchillo a 70,000 judíos. Y 2 años después, en Masada, que eso queda en el desierto de Judea, es donde ocurre la última gran revuelta, donde mueren alrededor de 3,000 y algo de judíos que prefieren morir de hambre antes que entregarse a los romanos. Pero en esos años los apóstoles, los testigos oculares de la resurrección, ya estaban desapareciendo. Ya los que habían visto la resurrección del Señor ya estaban muriendo, la mayoría los habían matado entre judíos, romanos, porque la persecución fue dura. Y entonces Lucas escribe esto para reconfortarnos en la fe y enseñarnos cuál es el significado de los discípulos de Emaús cuando iban por el camino. Primero, nos quiere dar cómo entender esto. Lucas nos quiere interpretar la Escritura para poder descubrir la presencia de Jesús en nuestra vida. Hoy, ¿cómo? Primer paso, nos enseña a partir de nuestra realidad. ¿Cuál es mi realidad? Y explica, Jesús se encuentra a los 2 amigos en una situación de miedo, de angustia, porque todo lo que habían soñado de que Jesús era el libertador de Israel se les cae en un segundo. Ya nada era igual. Todas esas esperanzas que habían construido durante esos 3 años, 3 días atrás se les habían caído. Y Él les dice que muchas veces nosotros, cuando nos encontremos en situaciones donde creemos que no hay salida, la salida siempre va a ser la confianza en Jesús. Eso es lo que nos quiere decir Lucas. ¿Y por qué ellos estaban desanimados? Porque la ideología dominante del gobierno en ese momento era que el Mesías tenía que ser un guerrero que viniera con ejército, fuerza,
matara a todos los romanos, los sacara de Israel y volviera a ser ese gran imperio que había construido el rey David 1000 años antes. Pero no fue así. El segundo paso, usar la Biblia para iluminar la vida. Aquí el Señor, cuando se acerca a los dos discípulos, ustedes ven que Él les está explicando lo que la Biblia ya les decía. Cuando les dice, ¿no dice la Biblia que el Mesías tendría que padecer? ¿Y qué pasó? Padeció. ¿No dice la Biblia que tendría que nacer en Belén de Judá? ¿Y dónde nació? En Belén de Judá. ¿No dice la Biblia que Él sería el Cordero por excelencia que pagaría nuestros pecados? El Cordero Pascual. ¿Y qué pasó? Fue el Cordero Pascual. ¿No decía la Biblia que no le romperían un solo hueso? Y no le rompieron un solo hueso. ¿No decía la Biblia que sus manos y sus pies serían traspasados? No lo decía la Biblia. ¿Y cómo murió Jesús? Traspasados. Vuelvo a la misma historia de siempre. Blanco es, gallina lo pone, frito se come, eso es un huevo, no un avión. ¿Cómo era posible que no lo vieran? Cuando el Señor les estaba diciendo con la Biblia cómo iba a hacer eso. Como un doctor que ya sabe todo, no se mostró el Señor, sino como un compañero que va a ayudar a los amigos para que recuerden la Biblia. Eso es lo importante. Él les procura despertar la memoria de lo que les habían enseñado desde niños, cómo debía padecer el Mesías. Luego pasa al tercer paso, compartir en la comunidad esa misma Biblia. ¿Cómo? Él llega con los dos discípulos, se sienta a comer con ellos y les comparte su sabiduría. Nosotros no nos damos cuenta que las Eucaristías, las misas, las charlas, todo lo que estamos viendo ahora casi que exclusivamente por internet, es el compartir de la Biblia. Es eso lo que quiere el Señor, que escudriñemos esa Biblia y nos demos cuenta de una vez que ahí está todo lo que nos está pasando hoy en el siglo XXI. Está en la Biblia. Y también nos dice cómo defendernos en estos ataques. No es nuestro esfuerzo lo que nos sacará adelante, es la confianza en Dios la que nos permitirá entender lo que nos está pasando. Y el cuarto paso, el Señor lo que dice es resucitar y volver a Jerusalén. Primero, cuando Él ya ha inculcado en estos discípulos la fe, ¿cómo? Lo reconocieron al partir el pan. Él había dicho cómo iba a ser su Eucaristía. Recordaron cómo fue la última cena. Y solo con partir el pan se cayeron esas escamas de los ojos y vieron la gloria de Jesús. En este cuarto paso, el Señor no les dice vayan, sino ellos a motu propio ya no se quedan en Emaús. Después de que habían caminado horas para llegar a Emaús, inmediatamente se levantan y recorren ya de noche durante horas otra vez el camino de regreso a Jerusalén para compartir. Miren, el problema de conocer a Jesús es que cuando de verdad lo conoces, no te quieres quedar con eso. Quieres compartir la belleza del amor de Jesús. Quieres que otros se salven. Quieren que otros entiendan. Quieren que los niños se eduquen en esa fe. Y tú no quieres, como padre, que un hijo tuyo se salga del camino. Porque es que si tú amas a Jesús, te duele que ese niño no entienda que tiene que amar a Jesús.
que tiene que buscar a Jesús y que tiene que conocer a Jesús. Realmente, después de eso, cuando nos quita eso, es lo que le pasó a estos dos discípulos. Todo mudó. Valor en vez de miedo. Retorno en vez de ira. Fe en vez de falta de fe. Esperanza en vez de desesperación. Conciencia crítica en vez de fatalismo frente al poder. Libertad en lugar de opresión. En una palabra, vida en vez de muerte. En vez de la mala noticia de la muerte de Jesús, Él les trae la buena nueva de su resurrección. Los dos experimentaron la vida y la experimentaron en abundancia. Por eso regresaron corriendo a Jerusalén. Querían compartir la belleza. Aunque todas las iglesias tienen un Cristo, a nosotros se nos olvida que Él no se quedó en la cruz. Él resucitó. Pero aquí habla de algo bien interesante. Algunos dicen que estos citados discípulos hablaban de lo que sucedió como si no creyeran. No. Ellos estaban comentando los milagros de Jesús. ¿Cómo es posible que hayan visto que Él era especial? Pero aún les faltaba fe, porque cuando le están hablando de Jesús a Jesús, le dicen, no sabes lo de un profeta. Lo que no entendían es que no era un profeta, porque todavía les hacía falta esos 5 centavitos para el pesito. Ese poquito de fe que nos hace a todos saber que Él nos ama con locura. Creían en lo sucedido, pero no del todo. Creen lo que dicen en la Biblia, pero no creen que pueda resucitar. Solamente cuando el Señor les dice, no dice en el Salmo 15, no permitirás a tu santo experimentar la corrupción. Le está hablando de que Él no sufrió corrupción por una sencilla razón, porque Jesús, primero, nunca pecó, y segundo, era el Hijo de Dios. Pero les estaba explicando algo bien lindo. Los tormentos en la vida abren paso a las grandes glorias. La moneda que circula en el cielo es la cruz. Si no hay cruz, no hay salvación. Y también dio a entender otra cosa, que abren los ojos todos aquellos que consumen el pan de la Eucaristía. Él les abre los ojos. Por eso la importancia de que hoy los que nos siguen por las redes no pueden tomar esa comunión sacramental física, pero van a recibir esa comunión espiritual. Tan pronto se abran las iglesias otra vez, corran a la confesión, corran a consumir ese pan de vida para que el Señor nos abra los ojos. Y como decía San Agustín, así como honraron la hospitalidad de aquel que no conocieron por su exposición en las Escrituras, lo conocieron inmediatamente al partir el pan. Los que de alguna manera podemos reconocer a Jesús al partir el pan, nos llenamos de un gozo cuando lo podemos hacer, pero cuando no lo podemos recibir y creemos en la presencia real del Señor en la Eucaristía, nos duele. Como decía el mismo San Agustín, cada vez que comulgamos en gracia, nuestro cielo se agranda. Y eso lo veremos el día que el Señor nos llame. Amén. Amén. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo,
Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria, para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Queridos hermanos, en la alegría de esta Pascua, oremos insistentemente a Dios nuestro Padre, que se digne atender nuestras humildes oraciones, como escuchó las súplicas de su amado Hijo, y digámosle llenos de confianza: por la victoria de tu Hijo, sálvanos, Señor. Por la victoria de tu Hijo, sálvanos, Señor. Por los pastores de nuestras comunidades, para que puedan guiar con sabiduría el rebaño que el buen pastor les ha confiado, oremos. Por la victoria de tu Hijo, sálvanos, Señor. Por el mundo entero, para que pueda gozar de la verdadera paz de Cristo, oremos. Por la victoria de tu Hijo, sálvanos, Señor. Por nuestros hermanos que sufren, para que su tristeza se transforme en aquella alegría que nadie podrá quitarles, oremos. Por la victoria de tu Hijo, sálvanos, Señor. Quiero orar hoy muy especialmente por un chico de 15 años que ayer fue atropellado y murió aquí en la ciudad de Miami, para que el Señor le dé descanso al alma de Daniel Fajardo y a su familia consuelo. Oremos. Por la victoria de tu Hijo, sálvanos, Señor. Por nuestra comunidad, para que con gran confianza dé testimonio de la resurrección de Cristo, oremos. Por la victoria de tu Hijo, sálvanos, Señor. Por las almas del purgatorio, oremos. Por la victoria de tu Hijo, sálvanos, Señor. Y en el silencio de nuestros corazones vamos a pedirle al Señor por nuestras necesidades personales. Oremos. Por la victoria de tu Hijo, sálvanos, Señor. Dios y Padre nuestro, que conoces la vida de los hombres de nuestro tiempo, sometidos a tantas dificultades y peligros, escucha los deseos y súplicas de tus hijos que confían plenamente en tu amor paterno. Por Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina inmortal y glorioso por los siglos de los siglos. Amén. Te entrego mi vida a tus
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Recibe, Señor, los dones que jubilosa tu Iglesia te presenta. Y puesto que es a ti a quien debe su alegría, concédele también disfrutar de la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor. Pero más que nunca en este tiempo, en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado, por Él los hijos de la luz nacen a la vida eterna, y las puertas del reino de los cielos han vuelto a abrirse para los que creen en Él, ya que en su muerte fue redimida nuestra muerte, y en su gloriosa resurrección resucitó la vida de todos. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales y los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración de mí. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús, ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad, junto con tus elegidos, con María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y mártires, y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia, peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro arzobispo Tomás, al obispo auxiliar Enrique, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo.
Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Daos fraternalmente una señal de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo me guarden para la vida eterna. Amén. Esperemos que muy pronto podamos volver a asistir personalmente a la Santa Misa y a consumir esa belleza que es a nuestro Señor Jesucristo en su cuerpo. Mientras tanto, mientras no podemos hacerlo, reciban en sus casas la bendición espiritual. Si pueden, arrodíllense un ratito y pídanle al Señor que pronto acabe esto para poder volver a disfrutar la belleza de la Eucaristía.
De rodillas yo caigo al contemplar tu bondad. ¿Cómo no te voy a adorar? Mientras te pierdes en mis labios, tu gracia va inundando todo mi corazón. Esa paz que me llena de alegría mi ser, ¿cómo no te voy a adorar? Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Dueño y Rey del universo, ¿cómo puede ser posible que busques mi amor? Tú tan grande y yo pequeño y te fijas en mí, ¿cómo no te voy a adorar? De rodillas yo te pido, el día cuando tú me llames sea como hoy, para mirarte a los ojos y poderte decir que cómo no te voy a adorar. Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Oremos. Dirige, Señor, tu mirada compasiva sobre tu pueblo, al que te has dignado renovar con estos misterios de vida eterna, y concédele llegar un día a la gloria incorruptible de la resurrección, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Invitamos a todas las personas que nos están siguiendo a través de las redes y los que nos siguen a través de nuestra página de Our Lady of the Lakes, Nuestra Señora de los Lagos, aquí en Miami Lakes,
que se suscriban a la página de YouTube de Nuestra Señora de los Lagos para poder transmitir directamente en YouTube todos los servicios que estamos haciendo, pero necesitamos llegar a un número de suscriptores para que esto ocurra. No sabemos cuánto va a durar este aislamiento. Estamos rogando para que muy pronto se acabe y puedan abrir de nuevo las iglesias. Pero este recurso va a ser de mucha utilidad, el Internet y YouTube, Facebook, Instagram, para poder llegar con la palabra del Señor hasta sus hogares. Inclinamos la cabeza para una bendición solemne. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que Dios misericordioso, que por la resurrección de su Hijo unigénito los ha redimido y hecho hijos suyos, los llene de alegría con su bendición. Amén. Que por Cristo Redentor, por quienes ustedes recibieron el don de la libertad perpetua, les conceda también en su bondad tener parte en la herencia eterna. Amén. Que ustedes, que por la fe han resucitado en el bautismo, merezcan por sus buenas obras alcanzar la patria celestial. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. La misa ha terminado. Vamos en la paz del Señor. Demos gracias a Dios.